Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una entrevista con don Antonio Taveras Guzmán, que es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo. Con don Antonio vamos a hablar de los planteamientos que ha estado haciendo esta entidad, que ya tiene un nombre bien ganado hace muchos años en el empresariado nacional y en la sociedad. Y además de esos planteamientos sobre aspectos económicos, pasar un vistazo también a las preocupaciones en el ámbito político que tienen estos empresarios y sobre todo el tema reciente de las relaciones de República Dominicana con la República Popular China. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido de nuevo, don Antonio. Bueno, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo que usted preside siempre ha sido una de las entidades empresariales que da más seguimiento al debate en la sociedad, tanto en el aspecto económico y de vez en cuando también se refiere a asuntos políticos que tienen que ver con lo institucional. Ustedes han estado haciendo una serie de señalamientos que entienden importante para la salud de la institucionalidad. ¿Por qué ustedes tienen estas preocupaciones? Por ejemplo, ustedes se refieren a asuntos de la reforma que hacen falta en el aspecto, por ejemplo, fiscal, lo del gasto, lo de la deuda. ¿Cuáles son las preocupaciones de ustedes? Muchas gracias por la invitación. Siempre. Y así es, nuestra asociación cumple próximamente, en junio 7, 47 años ya de fundada. Ya es adulta. Muy adulta. Entonces, la asociación tiene una filosofía. Y es que, primero, sin país no podemos tener negocios. Y poner los intereses país primero que los intereses económicos de cada uno de nuestros asociados siempre ha sido un norte. Claro, sin descuidar los intereses corporativos que tenemos que defender. Pero el país es el espacio donde están nuestras empresas, donde hemos nacido, donde están arraigadas nuestros amores, nuestras costumbres, en nuestra tierra. Entonces, uno aspira como empresario a tener la suficiente responsabilidad como para ir más allá de ganar dinero en nuestras empresas. En mi caso, pienso que no vale la pena tú vivir en una casa de oro cuando tú tienes las casas de cartón al lado. Entonces, tratamos de construir un país que sea para todos y todas, ¿no? Y un país vivible. Y aspiramos a un país previsible, a un país con institucionalidad que funcione, a un país sin corrupción, a un país donde podamos hacer negocios en buena lid, donde la competitividad se envase a nuestra calidad de nuestro producto, en nuestras capacidades de competencia, y donde nosotros podamos ganar dinero en base a la productividad de nuestras empresas, en base a la productividad de nuestro país, y no a las relaciones de carácter personal que se puede establecer con algún incumbente de algún gobierno cualquiera. Esa es la preocupación. En el aspecto, por ejemplo, de la reforma fiscal, que es un mandato, de hecho, que haya un pacto fiscal para esa reforma, es un mandato en la Ley Nacional de Estrategia. De Desarrollo. Exactamente.
¿Ustedes piensan que ese es un tema urgente? ¿Debe ser un tema urgente en la agenda nacional? Mire, nosotros hemos acuñado el término revolución fiscal por la profundidad que nosotros entendemos que amerita el tema, la profundidad con que debe de abordarse una reforma fiscal. Ahora, ¿una reforma fiscal para qué? ¿Para recaudar más dinero? ¿Para que se gaste sin control? ¿Para que sigamos teniendo un sistema educativo deficiente? ¿Para que sigamos teniendo un sistema eléctrico inadecuado, caro, que no va la luz a los hogares, que nos resta competitividad a la empresa, para que no tengamos un transporte bueno y asequible a la gente, para que no tengamos un sistema de salud? Entonces, mire, los presupuestos, siempre se ha dicho, y es una realidad, son un instrumento de desarrollo en manos de los gobiernos y un instrumento también de equidad. Entonces, este país está necesariamente abocado a hacer grandes reformas para poder seguir avanzando. Y esa reforma tiene que ver con lo económico, con lo tributario, con lo institucional. Está cómo la gente y cómo los políticos miran el poder y la concepción del poder, la concepción de la democracia. Nosotros estamos abocados a hacer grandes transformaciones en nuestro modelo de desarrollo productivo. Es algo que nosotros hemos venido insistiendo. Nosotros no podemos seguir manteniendo una economía en base a remesa, turismo y zona franca, cuando el mundo es ya y se ha convertido en una sola zona de comercio mundial. Y si nosotros vivimos este mundo, que es ya una sola zona de comercio, y nosotros no tenemos productos para llevarlo a esa zona de comercio a competir, a vender bienes transables, entonces vamos a quedar fuera de ese mundo. Y si nos quedamos fuera de ese mundo, entonces nos vamos a asfixiar como país. Y este es un país que tiene tantas potencialidades para poder ingresar a ese mundo con cierta garantía de éxito, que sería lamentable que el liderazgo político, que el liderazgo empresarial no se comprometa con esos cambios, no tenga la visión a corto, mediano y largo plazo de esos cambios y que no entienda el mundo en que estamos viviendo. Don Antonio, en el aspecto fiscal, usted dice, bueno, de la pregunta que usted se hace e interpela a nuestra teleaudiencia, es que una de las preguntas es si es para recaudar más dinero la reforma. Recaudar no basta. Pero es un aspecto, porque los gobiernos todos, y este no ha sido la excepción, se quejan de que tenemos una presión tributaria que entienden que en comparación con el promedio regional es muy baja, entre 14, 15, un poco más de 15. 13.5, 14. 13 vamos a decir nominal, porque de manera real uno aquí paga muchas cosas aparte, entonces si a eso se le suma, viene siendo un poquito más, ¿verdad? Claro. Ustedes lo saben, los empresarios. Así es. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el del gasto. También ustedes han insistido en eso. Y es como la gran piedra de tropiezo, porque los gobiernos no quieren afrontar la responsabilidad política de reducir gastos, por lo que eso implica, ¿verdad? Pero, perdón, que te interrumpa. No, está bien. El problema no es reducir gasto. Aquí hace falta aumentar el gasto. Pero un gasto de calidad. Claro. Mire, este es un Estado que ha perdido totalmente la capacidad de intervención, que está fallando
en roles fundamentales, como es proveer bienes públicos a la ciudadanía. Aquí tenemos 60 años con un problema eléctrico. Aquí tenemos un transporte que no sirve. Aquí tenemos un sistema hospitalario y de sanidad que no se corresponde con el llamado crecimiento que nosotros hemos tenido. Entonces, en esas áreas sí habría que nosotros destinar tenemos déficit más gas de vivienda, pero lo principal de este país, señores, en este momento es el problema de la productividad. Está muy baja la productividad Totalmente. dominicana. El problema es la productividad. ¿Cómo hacer que el campo dominicano pueda renacer? ¿Cómo hacer que una nueva industria dominicana pueda renacer a partir de todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías que existen hoy en el mundo? ¿Cómo hacer que ese turismo, que es una piedra angular de esta economía, pueda tener una relación virtuosa con esa nueva industria, con ese renacer del campo y ese turismo y otros servicios? Y cómo hacer que nosotros recobremos nuestras capacidades de ir a ese mundo que yo les mencionaba y llevar nuestro producto, nuestra producción exportable, que no la tenemos ahora. Entonces es hacia ahí donde tenemos que ir. Aquí cualquier infraestructura que los gobiernos construyen deberían estar al servicio de la productividad. Si un puente se hace, debería ser porque por ese puente van a pasar camiones y camiones llenos de productos para los muelles, para la exportación, para los mercados, para los sectores turísticos. Señores, aquí a veces se dañan los productos porque en el campo, porque no tenemos caminos vecinales como sacarlo a tiempo. Y de repente te inventan cualquier hora que no obedece a una visión de aumentar la productividad, obedece a otras cosas. Entonces, ¿usted piensa que aquí carecemos de una buena planeación? Carecemos de planeación por un lado, carecemos a veces de visión, carecemos de conocer el mundo en que estamos viviendo y carecemos sobre todo de compromiso con el país. Yo le pregunto eso porque todos los gobiernos, y este no es la excepción, hacen unos programas y dicen que los cumplen y presentan, cuando los presidentes rinden cuentas, en el aspecto de las obras públicas y las infraestructuras, hicimos tal y cual cosa, tal carretera, tal proyecto, en el transporte tal cosa. Ahora mismo, por ejemplo, para organizar todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte, se ha creado una entidad nueva que es el Intran. Hay unos planes que uno espera que den resultados. Bueno, esperemos que den resultados, pero vamos a medirlo. Comenzando. Pero vamos a medirlo en un par de años. Exacto. Y no es que uno sea pesimista, señores. Es que este país ha ido de planes en planes y abandono y abandono y abandono de los planes. Y al final no se logra nada. Bueno, ojalá esas propuestas, don Antonio, del transporte sea positivo, llegue a feliz término. Esa propuesta que ustedes puntualmente hacen, incluso cada semana ustedes emiten algún comunicado sobre un tema puntual. Mire, nosotros decimos, y lo dijimos en la Semana de la Industria hace 2 o 3 semanas, que por ejemplo la industria nacional, la industria netamente dominicana, la manufactura dominicana, perdió en 12 años 77,000 empleos directos. ¿Cómo se produjo eso? Eso es una tragedia casi. Por la desaparición de la industria nacional. Está desapareciendo año tras año. Hace 20 años la industria nacional aportaba al crecimiento, al PIB, un 18, un 20%. ¿Pero qué pasó? Porque se ha desmantelado. A partir de los 90 no montamos un modelo de servicio. Pero había una ley, la ley aquella famosa de incentivos, ¿verdad? Bueno, pero eso obedeció a otra época. A una época ya no se podía continuar con eso. No, eso obedeció a una época donde los organismos internacionales
desde los años 50 estaban promoviendo la industrialización de América Latina. Con la sustitución de importaciones. Eso dio su fruto. Vía el desarrollo. Eso dio su fruto en su momento. Aquí fracasó por lo que siempre fracasan las cosas. Bueno, en América Latina primero fracasó por el gran endeudamiento que hubo que tener para llevar a cabo esa industrialización. Al final no dio resultado. Aquí fracasó y nosotros como Asociación de Industria de Herrera somos testigos de primera línea. Fracasó por lo que siempre fracasa. ¿Por qué? Porque los incentivos que esa ley otorgaba, se creó un comité manejado por la élite empresarial de siempre, y eran los que decidían a quién le daban los incentivos. O sea que no era transparente. Nunca fue transparente. Hubo quien sacó beneficio de esos incentivos y otros que no. Lo mismo que está pasando porque tenemos una institucionalidad débil, un Estado débil, los gobiernos débiles, que se transan ante presiones de algún grupo. Eso me explica el interés de ustedes por el fortalecimiento institucional. Totalmente. Bien. Porque nosotros tenemos una historia de eso. Y no quieren repetir la historia. Y nosotros nacimos en lucha en contra de eso. Exacto. ¿Entiendes? Aquí, por ejemplo, ese directorio de desarrollo industrial decidía qué industria se instalaba y qué industria no se instalaba. Y si una industria a instalarse le chocaba con la de ellos, entonces no la aceptaban, porque es muy fácil vender, es muy fácil. Entonces, vamos a decir, los monopolios son muy fáciles. Y en este aspecto es una crítica que voy a hacerle al sector industrial, vamos a decir. Hubo muchos empresarios que se acomodaron también. Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí tuvimos un momento una industria del calzado importante, pero no nos dimos cuenta que China venía creciendo, por ejemplo, y que venían todos esos precios, ¿verdad?, relativamente baratos, aunque quizás no era la misma calidad. El país se llenó de esos calzados y la industria nuestra prácticamente desapareció. Pero nada más no ha pasado con la industria. No, yo puse ese como ejemplo. Ha pasado con todo. Todas las industrias. Porque nosotros desmantelamos la visión industrial en los 90 y nos montamos en el carro de los enclaves de zona franca, el sector turismo, y empezamos a mandar gente fuera, a expulsar la situación económica, migración. La crisis que el 80 expulsó a miles de dominicanos fuera. No solo pasó aquí, la década perdida le llaman. 80. Sí, pero el problema es la deuda y el fracaso de la industrialización. Entonces nosotros hoy vivimos del turismo 6.000 millones de dólares, que es lo que más impacta en esta economía, de un turismo, de la remesa, de un turismo que entra a 7.200 millones, y una zona franca cuyo impacto es de 1.800 millones de dólares, 163.000 empleos y un promedio de 11.000 pesos de salario. Hemos tenido un gran crecimiento estimulado por un consumo de una clase media que ya no puede más, y también por los estímulos a las inversiones a partir del Estado en infraestructura. Y muchas veces esta infraestructura, digo yo, y lo repito, no obedece a la visión de aumento de la productividad de nuestras empresas. Entonces tenemos un crecimiento débil, muy débil. La gran pregunta, sostenible. ¿Se sostiene a mediano plazo por lo menos ese crecimiento? No creo. No creo. No creo. ¿Usted piensa que va a haber un punto de inflexión pronto? Claro, ya estamos viviendo un punto de inflexión. Ya. ¿Cómo se manifiesta ese punto de inflexión, don Antonio? Bueno, mire, nosotros no hemos estado siendo competitivos en ese mundo global, en esa sola zona de comercio. Usted no puede ya pensar en producir para el consumo interno. Usted tiene que producir para ese mundo que está ahí. Se acaba de dar el dato que las importaciones crecieron 9.000 millones de dólares. En el 2017. Sí. Si usted mira el presupuesto nacional, de cada 48 pesos que hay en el presupuesto nacional, de cada 100 pesos, 48 son para pagar la deuda. La deuda. La deuda no simplemente financiera, sin contar, la deuda no financiera del Banco Central. El déficit clasificado. Así es.
Nosotros somos un país, por ejemplo, dependiente del petróleo. Hoy el petróleo amaneció a $70 el barril. Por cada dólar que suba el barril, la factura petrolera te sube $60 millones al año. Entonces, con un déficit que a partir del 2008 hemos venido arrastrando y aumentando déficits fiscales que no les hemos podido cubrir más con deuda, con un gobierno tomando deuda para pagar gastos. O sea, el panorama no es auspicioso. No es nada auspicioso. Vamos a poner un puntito ahí, don Antonio. No es nada auspicioso. Las demandas que nosotros tenemos como economía, como país, los retos son muy grandes. Vamos a poner un puntito ahí. Cuando retornemos, vamos a entrar entonces en detalle de cuáles serían los pasos a dar desde el punto de vista de ustedes, los empresarios, para tratar de revertir esta situación. Así es. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con don Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Bueno, usted más o menos contextualizó el panorama de nuestra economía, del país. Son retos grandes, pero muy grandes. ¿Cuáles podrían ser los pasos, vamos a decir, una agenda mínima desde el punto de vista de ustedes como empresarios, para poder primero frenar un poco esa situación de que no se siga acumulando el déficit y la deuda y estos problemas, y comenzar poco a poco a corregir los entuertos? Mire, aquí hay reformas estructurales, cambios estructurales que son a corto, mediano y largo plazo. Lo de corto plazo, vamos a ver. Mire, lo de corto plazo, nosotros tenemos temas tan fundamentales y tan cotidianos y tan simples que a veces es una vergüenza que un país como este tenga un problema eléctrico todavía como el que tenemos. Ese es uno de corto plazo. Eso es cortísimo plazo. El gobierno tiene su esperanza puesta en Punta Catalina. Y se pudiera resolver con decisión política y transparencia. Esos son dos puntos fundamentales para resolver eso. Porque aquí el problema eléctrico en este momento no es un problema de generación. No es de generación. No es de generación. Generamos suficiente. Suficiente, un 15%. Bueno, pero hay una parte... Tenemos que buscar generación hacia largo plazo porque las plantas de generaciones no se construyen de un día para otro, hay que hacer un plan. No, y se supone que la economía va a seguir creciendo. Claro, entonces el problema básico de acá está en la pérdida de las distribuidoras. Pérdida técnica, pérdida no técnica, pérdida por no cobranza de la luz. Bueno, ahí estaría organizar la parte de negocio, pero al mismo tiempo sustituir todas esas redes viejas. Eso es lo técnico, ¿te entiendes? Pero el problema es la gestión de esas compañías. Bueno, ahí cómo se están administración, gerencia, ¿te entiendes? Y muchas de las mafias que hay ahí adentro. Entonces, eso es un problema vital para nosotros pensar en un nuevo modelo de desarrollo, resolver ese problema que es básico, un problema cotidiano que tenemos 60 años que no lo hemos podido resolver. Señores, el problema de la salud de los dominicanos y las dominicanas es básico. El problema de cómo nosotros vamos a enfrentar el problema de la pobreza y la desigualdad. Nosotros entendemos que toda política de desarrollo tiene que estar articulado en lo económico tiene que estar articulado a lo social. Nosotros somos uno de los países más desiguales de América Latina. Nosotros somos un país muy pobre. Nosotros decimos que hemos sacado tanta gente de la pobreza porque a veces le hacemos un piso de tierra. Pero cuando viene una lluvia fuerte en un año, pues la pobreza vuelve y se duplica. Y estamos en pleno siglo XXI, en un país que tiene tantas potencialidades
y me refería a las posibilidades del campo, las posibilidades de una nueva industria, las posibilidades de un desarrollo. ¿Usted piensa que el campo turismo puede ser un factor importante, claro, de desarrollo? Muy importante. Pero pasando, que tenemos que pasar a industrializar el campo. Totalmente. Nosotros tenemos que hacer para nuestra tierra, sacar productos primarios de ahí, pero también podemos tener una gran agroindustria de la alimentación. ¿Cuáles renglones, por ejemplo, podrían ser tomados para industrializar del campo, por ejemplo? Bueno, la semana pasada estaba teniendo una intervención, una charla con productores campesinos, y hubo un joven que dio la información de que empezaron a producir, a procesar champiñones y tienen tanta demanda del mercado internacional que están sorprendidos. Eso es un renglón interesante que no es de los tradicionales. No es de los tradicionales. Entonces usted... Aquí con el cacao, hemos conseguido un buen nicho, cacao orgánico. Claro, pero también ese cacao usted puede industrializarlo. Pero también usted la lechosa la puede disecar, ¿te entiende? Y venderla como producto ya. Fruta seca, sí. Fruta seca. Hay tantas cosas que podemos hacer con el campo, ¿te entiende? Nosotros, por ejemplo, aspiramos, aquí este país tiene tantas posibilidades, no de traer 10 millones de turistas, sino 20 o 25 millones de turistas, que ese campo lo alimente, y es una forma de exportar productos primarios a través de alimentar. Ahí encadenaríamos una industria de servicio importante con la producción. Claro, aquí, óigame, nosotros somos una isla bendecida por Dios, si se quiere, con buenas playas, buenos climas, microclimas, o sea, ese turismo es un gran potencial, ¿te entiendes? Que no lo estamos aprovechando en su totalidad. Porque no se trata de que le demos la espalda al turismo, sino que acompañemos ese desarrollo con otros sectores. Buscar, inclusive, mire. Don Antonio, usted se refirió al tema del sistema de salud. Sí. Nos dimos como país una ley. Hay muchas voces críticas con esa ley. ¿Usted piensa que esa ley debe ser derogada o reformada? No, al contrario, ¿qué hay que hacer? Esa ley tiene muchas cosas positivas. ¿Y qué hay que hacer para que cubra más? Lo que nunca se ha puesto en marcha, por ejemplo, mire, el sistema de atención primaria. Se está comenzando. Hace años que debió ponerse en práctica 100%. Mire, el 80% de las enfermedades de los dominicanos y las dominicanas, sobre todo los infantes, son enfermedades de la pobreza, del hacinamiento, que tiene que ver con diarrea, con desnutrición. Eso quiere decir que no reciben, por ejemplo, un buen servicio de agua potable, que no tienen un buen hábitat. No tienen un buen hábitat. Entonces, el 80% de estos muchachos, estos niños, estas madres, pueden estar atendiéndose en esos centros de atenciones primarias. Ahora, ¿qué pasa? Hay intereses de las clínicas privadas que no quieren que esto funcione. Ahora el Estado tiene que velar por el bienestar de 10 millones de personas, sin importar que un grupo económico no quiera que las cosas se hagan. Siempre cuando se está tratando de implementar reformas y cambios, siempre hay actores que se hay oponen. Resistencia siempre. Resistencia. Pero el Estado debe ejercer su papel. Jugar su papel y debe representar a 10 millones de personas. Don Antonio, en el caso del sistema de pensiones, ¿cómo lo observan ustedes? Mire, el sistema de pensión es una bomba a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, el sistema de pensión lo primero es que no está generando lo suficiente dinero como para cuando las personas vengan a pensionarse ahora en 8, 10 años. El primer grupo que le correspondería. No le va a alcanzar el salario, o sea, la pensión, siquiera para comprar un cartón de leche. Mientras que el sistema financiero dominicano, agrupado en 5 bancos que manejan 5 AFP, están manejando sobre los 500.000 millones de pesos de esos fondos de pensiones, ganando una buena intermediación, mientras los trabajadores, con el dinero que nosotros como empresarios aportamos y lo que ellos aportan, se van a ir a la casa a tener una pensión que, repito, no le va a alcanzar para comer un día.
ese dinero que están manejando esas cinco compañías privadas, el Estado dominicano se está beneficiando porque el 70% de esos fondos se invierten en certificado del Banco Central para cubrir el déficit clasificar y el resto en Hacienda para cubrir déficit del gobierno central también. El otro por ciento lo están prestando al consumo, mientras hay una intermediación bancaria bastante elevada con estos fondos, mientras que los trabajadores finalmente se pensionarán. ¿Usted piensa que esa ley debe ser reformada? Totalmente. Bueno, algunos han propuesto incluso que se reforme de tal manera que lo que ha acumulado se le dé a cada trabajador y que se empiece de nuevo. No necesariamente. Yo pienso que aquí debe haber una administración de esos fondos tripartitos, donde esté el Estado, estén los trabajadores, estén los empresarios, y saquemos la intermediación financiera. ¿De acuerdo? Y que, por ejemplo, nosotros si fortalecemos la institucionalidad... Se recuerde el IDSS, que es de mal recuerdo. Pero yo no me estoy refiriendo a IDSS, estamos hablando de manejo de fondos. Mire, en algunos países, por ejemplo en España, en los mismos Estados Unidos, los fondos de pensiones son los mayores inversionistas. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr son fortalezas institucionales que nos permitan a nosotros invertir ese dinero y que con garantía y que se gane dinero con garantía sin que nadie se lo robe. Y que esa ganancia se reparta entre todos. Claro, claro, y así aumente los beneficios de los trabajadores. O sea, eso no es una cosa del otro mundo, porque si hay una intervención, una intermediación que tiene ese dinero ahí y con tenerlo ahí se está ganando un 30, un 35%, prestándoselo en certificado al Estado. Don Antonio, volviendo de nuevo eso es como a lo que hablábamos de la necesidad de mejorar la calidad del gasto. De las cosas que se critican al Estado dominicano, porque no es solo a este gobierno, a todos los gobiernos, es de que, por ejemplo, tiene una gran cantidad de personas que están nombradas porque el Estado de alguna manera hace como de empresario y absorbe ese recurso humano. Y las críticas muchas veces se le hacen al Estado y lo que dicen los gobernantes o los políticos, bueno, es que el sector privado no está en capacidad en estos momentos de absorber ese recurso humano. ¿Cómo podría desmontarse eso? De que el Estado pueda ir en los aspectos en que no necesita tanto personal, ir reduciendo, pero que esa gente no sea lanzada a la calle. Mire, ciertamente el Estado dominicano es el principal empleador, emplea a 700.000 personas. Entonces, estas 700.000 personas, no sabemos cuántos realmente son botellas y cuántos no. Esta cantidad de gente tampoco ha garantizado que las agencias públicas trabajen eficientemente y le den un buen servicio a la ciudadanía. Mire, el problema es que el Estado ha perdido su capacidad de intervención y ha dejado todo suelto al mercado, y eso no puede ser. Y mire que le está hablando un empresario. El Estado tiene que planificar, tiene que crear las políticas públicas, tiene que crear el ambiente para que los empresarios podamos crear empleo. La única forma de salir de la pobreza es a través del buen empleo. Tarjetitas de solidaridad te mantienen permanentemente el círculo. Eso es un subsidio puntual. Puntual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos crear empleo, queremos crear nuevas empresas. Ahora, necesitamos que haya un ambiente favorable para eso, que haya un ambiente jurídico favorable, que podamos tener un servicio energético confiable, que podamos tener financiamiento confiable, que nosotros no tengamos trabas de concentración de los mercados, sobre todo las pequeñas empresas. Usted sabe que el 97% de las empresas dominicanas son pequeñas y medianas empresas y micro. Entonces, muchas de estas empresas no pueden crecer por la alta concentración de mercado que nosotros tenemos
3 o 4 o 5 grupos. Pero aquí tenemos, sin embargo, tenemos una entidad que trabaja la competitividad. Sí, pero eso nunca ha funcionado, Es solo de nombre. De nombre. Fíjese que la anterior incumbente la cancelaron porque hizo un estudio donde mostraba ese estudio, inclusive con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde mostraba que 4 sectores empresariales... Que había tendencia monopólica en un mercado. Tendencia no, era monopólica, ¿te entiendes? La muchacha la cancelaron por eso. Entonces, los organismos no funcionan, señores, y no hay una voluntad de Estado para que las cosas funcionen. Pero bueno, ustedes son interlocutores de un sector importante. Y en la otra acera tienen de interlocutores al Estado, pero tienen también a los políticos en general y otros sectores profesionales. Ese discurso, esos planteamientos que ustedes hacen, ¿los han socializado, por ejemplo, con políticos, con partidos? No, claro, nosotros hemos dicho... ¿Y cuál ha sido la retroalimentación? Mire, nosotros hemos dicho a los políticos, ustedes son los que tienen la responsabilidad de hacer los cambios. Desde el sector empresarial, nosotros hacemos planteamientos, hacemos propuestas, tratamos de empujarla, pero no tenemos el poder ni la capacidad para hacer los cambios. Solamente desde la política se hacen los cambios. Y si usted tiene políticos que no están comprometidos con los cambios, no espere que lo van a hacer. Si usted tiene políticos que no entienden la dinámica de la economía dominicana, los cambios que hay que hacer, el momento de inflexión que nos está imponiendo los mercados globales a nosotros. Entonces, si usted no entiende que ya no es posible seguir trabajando con esta institucionalidad, si usted no entiende que ya no es posible usted hacer negocio, o no debería ser posible usted hacer negocio en base a las relaciones interpersonales que usted pueda tener con un Estado, con un gobierno. O sea, cuando usted no está consciente de que usted tiene que rascarse con sus propias uñas, que usted tiene que competir en base a los productos que usted haga con calidad, que usted tiene que competir en un mercado competitivo. Entonces, si usted no está consciente de eso y si usted no quiere hacer los cambios, no lo va a hacer. Le decía que cuál ha sido la retroalimentación de parte de esos políticos con los cuales ustedes han aireado estas ideas, las han tratado. Muchos no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. O sea, y muchos no se sienten comprometidos. ¿Entienden? Y eso lo vemos a diario. O sea, en vez de los políticos buscarle solución a todos los problemas que hemos mencionado y que todos ellos están conscientes, están dedicados a unas luchas internas interminables por una ley de partido que al final no va a resolver nada. ¿Cómo están acomodando los intereses particulares de cada uno de ellos? Mientras el país entonces no hace los cambios que tiene que hacer. Ustedes han sido muy críticos precisamente respecto a ese proyecto de ley. ¿Por qué ustedes entienden que de la forma que se ha abordado ese proyecto de ley no sería bueno para la institucionalidad nacional? Mire, nosotros apoyamos el proyecto de ley de la Junta Central Electoral. Fue un proyecto de ley consensuado por el sector empresarial. Fue un proyecto de ley auspiciado por los organismos internacionales. Es un proyecto de ley que pone claro el problema del financiamiento privado a los partidos políticos, le pone transparencia, le pone un tope. Es un proyecto de ley electoral que le da condiciones de igualdad a todos los partidos políticos para su participación. Me estoy refiriendo no a la ley de partidos, sino a la ley electoral. Que debió ser primera, que sí, porque está entonces, obsoleta desde 2010. Entonces, es un proyecto que organiza de forma diáfana los procesos electorales para que no haya sobresalto. Eso se le dio para atrás. La ley de partido también. Entonces, esos proyectos de la Junta no se tomaron en cuenta y hoy tenemos un proyecto de ley que te dice a ti de que un precandidato a la presidencia tiene un tope de 700 millones de pesos para gastarlo en una precampaña y vaya usted a saber en una campaña. Entonces,
si usted está dispuesto a gastar 700 millones de pesos en una campaña, pre-campaña interna de esos partidos, luego quizá 700 o 1000 más en una campaña, entonces si ese dinero lo ha sacado usted trabajando durante 30 años, toda la vida, entonces yo he dicho, hay que ponerlo al lado de Duarte, o sea, ponerlo como padre. Duarte no acumuló tanto. Porque se está sacrificando tanto por este país que va a gastar su patrimonio de toda una vida por salvar a este país. Entonces, cosas como esas son inverosímiles, cosas como esas te dice a ti que cuando los partidos políticos vayan a seleccionar sus candidatos, lo van a hacer en base al dinero. Entonces, yo diría, para ser abogado del diablo, don Antonio, que ahora mismo, sin esa ley, es así que se hace. Prima quien tiene más dinero. Y por eso vemos un Congreso, así, pero ahora vemos un Congreso lleno, por ejemplo, de taúres. Gente dueño de banca. Sí, pero ahora lo vamos a legalizar. Ah, lo vamos a sincerizar. Sí, lo vamos a legalizar. Entonces, en unas elecciones se trata de seleccionar la gente, el pueblo, los ciudadanos, que son los depositarios del poder, eligen a sus representantes y teóricamente deberían elegirlo a los más idóneos, a los que mejor les representen, no el que pueda comprar más gente, llevar más gente a votar en base al cliente. De nuevo le pido su anuencia, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de las posibilidades que tenemos en las relaciones con la República Popular China. Así es. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con don Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Bueno, don Antonio, tenemos un paso que ha dado el gobierno de la República Dominicana que se vislumbraba que iba a ocurrir, pero de alguna manera sorprendió porque se anunció así como de súbito. República Dominicana establece formalmente relaciones diplomáticas y políticas con la República Popular China, lo que hace que de inmediato rompa esas relaciones formales con Taiwán, o República de China en Taiwán, como ellos mismos llaman a su país. ¿Cuáles serían para usted los efectos de estas relaciones? La parte positiva, si hay algún riesgo, lo que fuere. Bueno, es importante que República Dominicana establezca relaciones con la segunda economía mundial. Eso no hay duda, que es importante, esas relaciones de carácter comerciales y diplomáticas. Repito, con China, que es la segunda economía mundial y posiblemente en unos ya en algunos aspectos la consideran sí. La primera. Entonces, eso, al igual que todas nuestras relaciones comerciales con otros países desarrollados, pudiera estar trayéndonos grandes oportunidades, grandes retos, pero también como tenemos tantas desventajas para competir, también nos pudiera estar trayendo muchos inconvenientes. Por eso es que yo le decía hace un rato que esta economía, que este país, tenemos que prepararnos para ese mundo que es una sola zona de comercio. Y que es indetenible. Es indetenible. Por más que quieran cerrarse, los países no se pueden cerrar. No lo hemos inventado nosotros. No. Eso es fruto del desarrollo del gran capitalismo y de la ciencia y la tecnología como avanzado, de la comunicación. Este mundo está ahí. Entonces, nosotros estamos recibiendo todo ese embate de las competencias internacionales y no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es prepararnos para competir, relanzando. ¿Cómo pudiéramos aprovechar lo mejor posible esos vínculos con China? China? Mire, China pudiera estar aumentando las cantidades de turistas. Los chinos están haciendo mucho turismo por el mundo. ¿Son ricos ahora? Sí, por un lado. Nosotros pudiéramos, por la situación geográfica que tenemos en el Caribe, ser parte de un gran puerto de China hacia el mercado norteamericano, y eso es importante. Nosotros, por ejemplo, con China pudiéramos estar
teniendo grandes acuerdos para construir infraestructura que nos sirvan para elevar la productividad. Nosotros pudiéramos estar también trayendo inversiones chinas para crear industria dentro y fuera de zona franca. Y esa industria pudiera estar creando empleo, pudiéramos estar exportando a partir de la producción dominicana, pudiera estar trayéndonos también conocimiento tecnológico y ese tipo de cosas, ¿no? Mucha industria china pudieran estar estableciéndose acá. Ahora, nosotros, por ejemplo, es difícil tener balance positivo en la balanza de intercambio. Bueno, ni Estados Unidos. Es difícil. Por ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, le estábamos vendiendo 300 y pico millones de dólares en el 2012, ahora bajó 85. ¿Y usted sabe de qué se lo estábamos vendiendo? De hierro. De hierro. De hierro reciclado. Reciclado. Metales reciclados. Metales reciclados. Pero, por ejemplo, China no produce tabaco de calidad. Bueno, eso es un nicho. Eso es un gran nicho. El ron, por ejemplo. Claro, esos son grandes nichos que nosotros... Porque nosotros no podríamos venderle ni pollo ni cerdo, porque China, yo creo que en una sola finca produce más que este país entero. Sí, pero tenemos muchas cosas de la sí, y además pudiéramos aprovechar las ventajas. Tiene uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Sí, de hecho, sí. Cada día aparecen sus universidades entre las mejores del mundo. Podemos aprovechar esas cosas. Yo pienso que sí. Ahora, lo lamentable sería que el gobierno solamente estuviera viendo por el lado, las relaciones por el lado del financiamiento, del posible financiamiento. Es decir, tenemos otro mercado abierto ahí cuando el otro se nos cierre para seguirnos endeudando. Eso sería muy lamentable que viéramos esas relaciones en esa perspectiva. No, porque sería una estrechez de mira. China es muchas cosas, no solo eso. Sí. Pero a don veces Antonio, cuando hay una economía que se está asfixiando, que encuentra una válvula de oxígeno por ahí. Un aparato productivo totalmente en el suelo, ¿te entiende? Donde queremos mantener un crecimiento en base a muchas importaciones, donde tenemos un déficit que nos para, donde tenemos problemas cuando el petróleo sube, tenemos problemas si sube los intereses de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tenemos problemas si las remesas no bajan, ¿te entiendes? Porque nuestro crecimiento no está descansando en la productividad de las empresas dominicanas. Nosotros tenemos un tratado, don Antonio, que es el Derek Kafta, el doctor Kafta, como dicen. Uno va a los supermercados y uno dice, esto parece extraño. Nosotros tenemos de las marcas de rones más reconocidas, ¿verdad? El ron dominicano, el ron cubano muy conocido. Pero eso está lleno de rones centroamericanos y caros que son. Uno ve unos rones de Guatemala, carísimos. Muy bueno eso de Guatemala. Yo no lo he probado. Yo no tomo ron, pero lo he probado. Mire. Pero, y le pongo de ejemplo eso, porque tenemos déficit con todos los socios. Pero fíjese, es importante que usted señale eso. Mire, nosotros tenemos un déficit con los países centroamericanos de 80%. 80%. Con economías más pequeñas que nosotros, pero economías que en los últimos años han estado haciendo cambios para ser más competitivos. Y fíjese que varias de ellas salieron de un proceso de guerra. Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua hoy no tiene déficit comercial con la primera economía del mundo. No, ellos han aprovechado, yo siempre señalo eso, con Estados Unidos, pese a que tienen un gobierno que no se gusta mucho con el americano. No tiene déficit, ¿te entiendes? Hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, nosotros no hemos aprovechado esos tratados de libre comercio. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con 49 países. Ahora vamos uno con Chile, luego con México, parcial con Cuba. Seguimos abriendo esta economía sin estar preparados. Entonces, el gran reto de este país es cómo nosotros vamos... Pues con Cuba vamos a hacer uno también. Sí, parcial. Pero que Cuba está en un proceso ahora de cambio ¿qué podríamos comprarle a ellos? Tabaco también, lo mismo que nosotros hacemos aquí. No, nada más no eso, ¿no? Ron, porque ron tenemos aquí también. Bueno, mire, en la industria del ron, por ejemplo, nosotros tenemos una industria de caña que prácticamente desapareció. Hoy nosotros necesitamos tener una denominación de origen
del ron dominicano. El ron dominicano, hay dos marcas de rones que han estado compitiendo muy bien en Europa, tres marcas de ron. Si tuviéramos denominación de origen, esos ron se vendieran al doble del precio que están vendiéndose. ¿Por qué no se ha obtenido la denominación de origen? Mire, ahora mismo estamos en una discusión, nosotros como Sí. asociación tenemos tres roneras pequeñas, que son Oliver y Oliver de ron Punta Cana, tenemos a Bermúdez, tenemos Barceló Dipuy asociados. Pero usted sabe que Brugal la compraron los ingleses y Barceló, la otra parte, lo compraron los españoles. Ellos han querido que el país le dé la denominación de origen a ellos, porque ellos supuestamente cumplen con los ahí es que requisitos. está el conflicto entonces. Sí. Entonces, mire, nosotros hemos estado defendiendo a nuestros asociados porque lo han querido sacar de la posibilidad de eso. Pero ¿qué pasa? El país no está produciendo suficiente caña para la suficiente melaza para no tener que importar alcoholes de otros países. Entonces, cuando usted los procesos no lo hace todo acá, no se le da la denominación de origen. Ahí vuelvo. Necesitamos ya sembrar caña. Y parece mentira eso. Para una gran industria del ron dominicano. Parece mentira que hayamos caído en eso. Pero nosotros antes exportábamos esos procesos mejor. Pero para una gran industria del ron dominicano, nosotros tenemos un nicho grandísimo por ahí. Pero si te le pongo el ejemplo del ron, pero yo le puedo poner 10, 15, 20 productos también a partir de la industria, de una nueva industria que pudiéramos estar nosotros desarrollando y no lo estamos desarrollando. Hay que volver a la caña para la industria del ron. ¿Y queda tierra todavía? A pesar de porque eso que, ha sido un desguace a pesar de que se lo han repartido a los políticos para casa de veraneo, todavía quedan millones de tierra ahí que podemos aprovechar. Este país es rico, porque con tantas cosas y le queda no todavía. Pero mire, este es un país que tiene, por ejemplo, un bono importante en su juventud, un bono demográfico. Casi el 40% de nuestra gente son jóvenes. Jóvenes, y tenemos un país que le gusta trabajar. Y tenemos jóvenes con capacidad de aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos para ligarse a la producción con nuevas capacidades. O sea, eso es un bono que pocos países lo tienen. Ahora, nosotros tenemos que aumentar ese capital humano. Tenemos que invertir en educación, pensando, claro, poner esa educación al servicio de la producción y la productividad. Bueno, por ahí es que va la cosa entonces. ¿Usted es partidario de que se revise el Berec-CAFTA? Ahora, mire, tomando en cuenta los aires de revisión que vienen de la administración del presidente Trump, que dice que hay que revisar todos los tratados. Mire, ese populismo de Trump es imposible. No es posible. No es posible. Mire, usted cuando hace un acuerdo, por ejemplo, nosotros con Centroamérica, podemos sentarnos y decir, mira, vamos a cambiar esto, vamos a resolver esto. Pero el mundo de hoy usted no puede cambiarlo ya. ¿Entiende? O sea, no se puede, esa regresión hacia ese encierro de las economías no es posible. Imposible, ya no es posible. Tenemos que aprender a convivir y a competir con esa realidad. Y a competir en este mundo. Y este mundo, a pesar de lo que estamos pasando nosotros como país ahora, que hemos perdido mucha competitividad, este mundo nos ofrece grandes oportunidades. Es mejor, señores, que lo que teníamos en el pasado. Claro, es un mundo que ha acumulado tantas riquezas como jamás lo había hecho en el resto de la humanidad, que ha acumulado tanto conocimiento como jamás lo había hecho el resto que tiene la humanidad sobre la Tierra. Entonces, es un mundo que la tecnología nos ha acercado tanto uno al otro, que hoy ya la comunicación, señores, nos ha unido. Usted puede estar aquí y ahora, y su padre puede estar en Inglaterra y estar permanentemente en comunicación. Las redes manejan todos los millones del mundo que ustedes se pueden imaginar, esas transacciones en fracción de segundo. Entonces, es un mundo
que no es para el que se queda sentado, no es para el que se queda viendo el juego desde la grada, es para el que quiere meterse al juego. Tiene que participar. Y quiere ganar, quiere participar, y quiere echar para adelante, y quiere tener un país diferente. Entonces, si el liderazgo político no entiende eso, si el liderazgo empresarial no entiende eso, entonces estamos mal. Don Antonio, no quiero que concluyamos sin preguntarle sobre cómo República Dominicana, que siempre se ha dicho que tiene una ubicación geográfica estratégica importante, pudiera sacar mejor provecho de nuestra situación donde estamos y ahora que tenemos a China de socio también, de aliado. Bueno, yo acabo de decir que pudiéramos estar convirtiéndonos en el gran puerto hacia los Estados Unidos. O sea, tenemos que negociar con ellos entonces quizás que ellos vean ventaja en poder hacer parte de sus procesos industriales. Claro, aquí. Industrial y de almacenaje también, ¿usted entiende? Sí, quizás un gran puerto. De ensamblaje, grandes puertos, claro que sí. Eso es una de las cosas importantes que tiene este acuerdo ahora con China, ¿entiende? Que pudiéramos tener esa oportunidad. Porque ¿a cuánto tiempo estamos de Estados Unidos, del puerto de Panamá, de un brinquito, ¿te entiendes? O sea, señores, lo que pasa, y repito, y no me canso de decirlo, ese mundo está ahí, hay que cambiar, hay que ir al terreno del juego, hay que prepararse para ese terreno, hay que saber con quién vamos a jugar, con quién nos vamos a aliar, y sobre todo, ¿para qué es que queremos un país más productivo, más rico? Para que nuestra gente viva bien. Bueno, muchas gracias. Óyeme, si la economía no le sirve a la gente, pues no sirve. No, claro que no. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio. Es interesantísimo conversar con usted como presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo. Así es, muchas gracias. En cualquier momento le volveremos a invitar para que pasemos balance de estas cosas que son importantes para el país. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.